este video vamos a mostrar el método de variación de parámetros para resolver una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces lo vamos a hacer con un ejemplo sencillo, pero vamos a describir las generalidades del método a partir de ese ejemplo. Entonces, para hacerlo voy a escoger una ecuación no muy complicada para no tener que hacer cálculos muy engorrosos. Entonces, esta es la ecuación que vamos a resolver hoy. Entonces, el método de variación de parámetros lo que hace es lo siguiente. Primero uno considera la ecuación homogénea. Recuerden que la ecuación homogénea se obtiene a partir de la ecuación original haciendo el lado derecho 0. Entonces esta sería la ecuación homogénea. Sería y doble prima de t más y de t igual a 0. Para distinguir la solución de la homogénea de la solución de la general, voy a cambiar la letra y por h, entonces la voy a escribir así. ¿Ok? Entonces, olviden, esta es la misma, pero la voy a escribir de esta forma para distinguir, para que no crean que esta y es esta misma y que está acá arriba. ¿Ok? Entonces ustedes saben resolver la ecuación homogénea. Para resolver la ecuación homogénea, ustedes a partir de ella encuentran la ecuación asociada, algebraica asociada, que es esta. Recuerden que dos derivadas se cambian por la potencia 2, 0 derivadas por la potencia a la 0. Entonces esta es la ecuación asociada. Y ustedes saben perfectamente que las soluciones de esta ecuación son más o menos. Entonces, les recuerdo, cuando tienen una ecuación de coeficientes constantes de orden 2, tienen una ecuación de coeficientes constantes homogénea de grado 2, ustedes pasan de ella a la ecuación característica, se le llama también. La ecuación característica es AR cuadrado más BR más C igual a 0. Entonces se llama la ecuación característica. Y si la ecuación característica tiene raíces complejas, en este caso como los coeficientes son reales o los estamos suponiendo reales, las raíces complejas van a ser conjugadas. En el caso en que las raíces de esta ecuación característica sean de la forma alfa más o menos y beta, van a ser complejas conjugadas. Entonces las soluciones o dos soluciones esencialmente distintas, uno diría linealmente independientes, digamos esencialmente distintas de esta ecuación, vienen dadas por e a la alfa t, ven la parte real, alfa t, multiplicada por seno de beta t, más, y la otra es no más, la otra es e a la alfa t coseno de beta t. Y lo que sabemos es entonces que la solución general a esta ecuación, se escribe de la siguiente manera. La solución general de esta ecuación se escribiría de la siguiente manera. Y de t es igual a una constante e a la alfa t seno de beta t más otra constante arbitraria e a la alfa t coseno de beta t. Recuerden que las constantes a y b se obtendrían adquirirían un valor particular bajo el supuesto de tener ciertas condiciones iniciales. Pero aquí no vamos a preocuparnos por condiciones iniciales, solo por encontrar la solución general de la ecuación de orden 2. Entonces recuerden, estábamos trabajando con esta ecuación homogénea. Ya vimos que su ecuación característica era esta. Ya vimos que sus raíces eran. Fíjense aquí que alfa es 0. En este caso aquí, alfa es 0, beta es 1. Entonces, ¿cuál es la solución general de esta ecuación homogénea? La solución general de esta ecuación homogénea sería una constante a, e a la alfa por 0, pero como alfa es e a la alfa por t, perdón, pero como alfa es 0, esto da 1, y beta es 1, entonces me queda a seno de t
más b coseno de t. ¿Y ahora en qué consiste el método de variación de parámetros? El método de variación de parámetros consiste en lo siguiente, de variación de parámetros consiste en lo siguiente. Vamos a suponer que la solución a la ecuación original, o sea, a esta que está aquí, se ve más o menos así. ¿Pero qué quiere decir el más o menos? Entonces voy a hacer la siguiente suposición. La suposición es que en mi ecuación original la solución se ve como una función de t, o sea, a lo cambio por una función de t, seno de t, y b se ve como una función de t, vamos a llamarla v por el coseno de t. Este es el gran supuesto. Ahora, u y b son funciones desconocidas. U y b van a depender de que esto que yo escribo acá sea solución de esta ecuación. Es decir, ahora que yo meta esto dentro de esta ecuación, se tiene que cumplir la ecuación y eso me va a botar unas ecuaciones para u y b. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer ahora es tomar esta función, diferenciarla dos veces y meterla en la ecuación original. Entonces le reescribo acá. Mi ecuación, para que la recuerden, es esta. La ecuación que queremos resolver es esta. Por el método de variación de parámetros voy a suponer que la solución se escribe de la siguiente forma. Voy a escribir con colores para que noten algo. U, y aquí voy a poner, no voy a escribir el t para no estar escribiendo tanto, sino u es seno de t, recuerden que es una función de t, más, y ahora vamos a poner b acá, y b por coseno t. Ahora lo que voy a hacer primero es derivar. Entonces derivamos y le seguimos la pista a u y a b. Entonces voy a hacer lo siguiente. Primero voy a derivar u y b y luego voy a derivar su acompañante. Recuerden, tengo que aplicar la regla del producto acá y acá. Entonces aquí sería la derivada de u por seno de t más u por la derivada de seno de t, y aquí sería la derivada de b por coseno de t más b por la derivada de coseno. Entonces voy a primero a poner las derivadas de u y b, es decir, voy a escribirlo así. U', b', acá pongamos seno t más coseno t, y ahora más, y recuerden, u y b multiplicadas cada una por la derivada de seno y coseno respectivamente. Entonces la derivada de seno es coseno y la derivada de coseno es menos seno. ¿Sí? Ahora, voy a hacer algo antes de continuar y es lo siguiente. Resulta que la ecuación con la que empecé es de orden 2. Y la idea de usar esta solución es que la ecuación que nos resulte para u y para b sea más sencilla. En particular queremos que la ecuación que resulte para u y para b sea de un orden menor a 2, en este caso de orden 1. Entonces lo que le voy a pedir de una vez es que esto que está acá sea 0. O sea, voy a suponer eso. Esa es una ecuación que deben satisfacer u y b. U' por seno de t más b' por coseno de t deben ser 0. Eso yo lo impongo. Vamos a ver a dónde me lleva, eso sí, pero eso lo impongo. ¿Ok? ¿Por qué lo hago? Porque si yo vuelvo a derivar y, si yo no hago esto igual a 0, en la siguiente derivada me van a aparecer derivadas de orden 2 de u y derivada de orden 2 de b, que yo no quiero que eso suceda, porque quiero que mi ecuación resultante sea más sencilla. Entonces, como ya esto es 0, lo único que tengo que derivar es esto. ¿Correcto? Entonces lo voy a derivar. Como siempre voy a derivar primero u y b. Ya, u', b'. Ahora, ¿cuánto es? ¿Cómo se deriva esto? Entonces la derivada de este por este, entonces por coseno. Más la derivada de este por este, menos seno. Y ahora voy a dejar u por la derivada de coseno más b por la derivada de menos seno. Entonces quedaría algo así. U, ¿cierto? B quedan quietos. Ahora, ¿cuál es la derivada de coseno? La derivada de coseno es menos seno. Y la derivada de menos seno es menos coseno. ¿Ok? Ahora tengo que meter esto
esto y esto acá. Bueno, esto no habrá que meterlo porque aquí no hay primera derivada, pero en principio si hubiese primera derivada también tendría que meter esto, multiplicado por el coeficiente por el que esté multiplicado en el término en que esté. Pero voy a mostrarles algo bien interesante. Voy a meter esto y esto. Y observen lo que pasa. Síganle la pista U. U menos seno t, que tiene que entrar por esto, más U seno de t van a dar 0. B por menos coseno de t, B coseno de t también va a dar 0. O sea, cuando meta esto, esto y esto en la ecuación, los términos que tienen U y B sin derivar van a desaparecer. Eso es importante. Eso siempre va a pasar en el método de variación de parámetros. Ustedes van a tener que asumir que esto es 0 y una vez metan todo dentro de la ecuación original se van a dar cuenta que donde U y B no aparecen derivados van a desaparecer de la ecuación. En otras palabras, cuando meta esto, esto y esto acá, lo único que va a aparecer es esto. Lo único que va a sobrevivir es eso. Y entonces, ¿qué ecuaciones me quedan? Me queda la siguiente ecuación. Esta, que la estoy suponiendo, la estoy pidiendo que se cumpla. Y esta, que es lo único que va a sobrevivir cuando meta esto, esto y esto, debe ser igual a seno de t, porque eso es lo que me pide la ecuación que cumpla y. Entonces la siguiente ecuación va a ser u', ¿sí? Coseno de t más b' menos seno de t igual a seno t. Y ahora quiero que presten mucha atención a lo que voy a decir. Observen, esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, pero observen los coeficientes de U'. Los coeficientes de U' son, en la primera ecuación es seno de t, que es la que la acompaña acá, y en la segunda ecuación es la derivada de seno de t. Y observen, en la primera ecuación, ¿cuál es el coeficiente de B'? Es coseno de t. Y en la segunda ecuación es la derivada de coseno de t. En el método de variación de parámetros siempre va a suceder eso. Van a resolver la ecuación homogénea, van a suponer que la solución general se escribe así, y las ecuaciones que van a obtener para U' y B' siempre van a tener esa forma. U' va a quedar multiplicada en la primera ecuación por la función que la acompañe acá, y en la segunda ecuación por la derivada de dicha función. Y B' va a quedar en la primera ecuación multiplicada por la función que la acompaña acá, y en la segunda ecuación por la derivada de la función que lo acompaña, y eso igual a seno de t, que es el lado izquierdo. Y ahora lo que vamos a hacer es resolver esa ecuación para hallar tanto U' como B', y de ahí vamos a obtener la solución general del sistema. Entonces voy a reescribir las ecuaciones que tenía. Son estas. U' seno de t más B' coseno t igual a 0. Y U' coseno t más B' por menos seno de t igual a seno de t. Y ahora voy a usar esto, voy a resolver esto usando la regla de Cramer. Les pido que la repasen. Recuerden que cuando uno resuelve por regla de Cramer, uno primero saca el determinante del sistema. ¿Qué es el determinante del sistema? Es el determinante formado, sus columnas siendo los coeficientes que acompañan a las variables. Entonces el determinante del sistema, que voy a denotar por la letra delta, es seno t, coseno t, coseno t, menos seno t. Ahora, si ustedes calculan este determinante a menos seno cuadrado de t, menos coseno cuadrado de t, que es menos 1. Observen que este determinante es diferente de 0, da menos 1, de hecho, dio constante, no siempre va a pasar. Pero eso es importante porque la regla de Cramer dice que para que este sistema tenga solución única, el determinante del sistema debe ser diferente de 0. Entonces vamos a tener eso. Eso es lo que yo quería decir, o a lo que yo me refería cuando dije que las soluciones que obtuviese para la homogénea tenían que ser esencialmente distintas o linealmente independientes. Quiere decir, estas dos soluciones de la homogénea son linealmente independientes o esencialmente distintas si cuando las pongo primero, en la primera fila las pongo a ellas y luego sus derivadas y saco el determinante, me da distinto de 0. Eso quiere decir que seno de t y coseno de t son linealmente independientes.
Y esto es importante. Para resolver ecuaciones de orden 2 necesito en general dos soluciones linealmente independientes de la homogénea. ¿Ok? Por eso es importante obtener soluciones linealmente independientes. Listo. Entonces, ¿cómo resolvemos para U'? Para U', la regla de Cramer dice, va a ser un determinante sobre el determinante del sistema. ¿Cómo obtengo el determinante para U'? En la columna correspondiente a U', reemplazo lo que esté del lado derecho de las ecuaciones, es decir, 0, seno t. Y esta columna la dejo intacta. Entonces esto queda 0 por esto da 0 menos seno t coseno t. Y abajo me queda un menos 1. Es decir, seno t coseno t. Recuerden que el determinante del sistema es menos 1. Ahora, ¿cómo hallo B'? B' otra vez va a ser un determinante sobre el determinante del sistema. ¿Cómo hay el determinante de acá arriba? La columna de U' la dejo intacta. Y la columna de B' la sustituyo por esta. Y esto da seno cuadrado de t menos 0 sobre menos 1 menos seno cuadrado de t. Entonces ya tengo U' y B'. Entonces para obtener U simplemente tengo que integrar esto. Para obtener B' tengo que integrar menos seno cuadrado de t. Es lo que vamos a hacer en la siguiente diapositiva. Y una vez tengamos U y B, tenemos la solución que estábamos buscando, la solución de la ecuación original, la solución general de la ecuación original. Entonces lo voy a hacer acá. Entonces recuerden, U' es igual a seno t coseno t. Entonces, ¿cómo hallo U? U va a ser la integral de seno t coseno t, una antiderivada. Y ustedes, si ven, la derivada de seno es coseno, entonces aquí podría ser una sustitución U igual a seno, y me quedaría que esto es seno cuadrado de t sobre 2 más una constante que voy a llamar A. B', vamos a B'. B' es menos seno cuadrado de t. Entonces B es igual a menos la integral de seno cuadrado de t. Usando identidad del ángulo doble, recuerden que seno cuadrado de t es 1 menos coseno de 2t. Entonces esto es menos la integral de 1 menos coseno de 2t sobre 2 dt. Y ahora integro esto y me queda la integral de menos 1 medio es menos t medios. La integral de coseno de 2t es seno de 2t sobre 2. Entonces me quedaría lo siguiente. Seno de 2t sobre 4. Más una nueva constante. Entonces, ¿cómo llego a la solución de mi ecuación original? Recuerden que la solución que estamos buscando es U es seno de t más b veces coseno de t. Entonces, U, que es esto, lo multiplico por seno de t, y b, que es esto, lo multiplico por coseno de t y obtengo la solución que estaba buscando. Entonces, la solución es y de t es igual a U por seno de t más b por coseno de t, y eso es igual a U es seno cuadrado de t sobre 2 más a por seno de t más b, pero b es menos t medios, más seno de 2t sobre 4 más b. Todo eso por coseno t. Y la solución, entonces, si ustedes lo miran, lo voy a reescribir de una forma bien bonita. Esto es seno cubo de t sobre 2 por este, menos t medios por coseno t más seno de 2t por coseno de t sobre 4. Ahora a por seno de t, que lo dejé por fuera, lo voy a escribir en otro color. Y b coseno de t, que lo dejé por fuera, está acá. Entonces miren, esa es la solución. Y observen que la solución
se forma de la solución general de la homogénea más esto de acá, que si ustedes meten esto en la ecuación original se van a dar cuenta que también la resuelve y es lo que llamamos una solución particular de la ecuación. Y así obtenemos la solución general usando el método de variación de parámetros. Lo que les quiero recordar es, siempre que lo hagan, os tienen que obtener primero una solución general de la homogénea, reescriben la solución de la ecuación que quieren de esta forma, donde O y B son funciones, y la estructura de las ecuaciones que van a obtener para O y para B siempre va a ser esta: U'B', acompañadas de las funciones que obtuvieron como solución general de la homogénea, igual a 0, U'B', acompañado de las derivadas de esas funciones, igual a lo que esté de este lado. Y usando regla de Cramer, como hicimos ahorita, podemos resolver para U' y para B', y lo que hay que hacer finalmente es integrar U y U', lo que obtengamos para U' y B', para llegar a la solución general, que es esta, donde aquí esto es U y esto es B. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video.